evitan la comida envenenada? ¿Cómo saben a dónde van? ¿Cómo pegan dos trozos de metal? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo 4 más 5 es igual a 10? 10. Dices tonterías, Garrett. 4 más 5 es igual a 9. Incluso con tus matemáticas, no harás que 5 más 4 sea igual a 10. De acuerdo, intentémoslo. Delante de ustedes tienen 4 cerillos y otros 5 cerillos. Trata de sumarle 5 cerillos a los 4, Fred, para hacer 10. Agrego 5 para llegar a 1, 10. 2. Bien, lo haré. Sí, ya casi lo hago. ¿Sí? Ya ¿Cuánto? está, ya está. Tengo todos Sí. estos más... estos de No, aquí. no, eso no funciona, no. Buen intento, Sean. Diablos. 1, 2, 3, 4, 5. Está muy mal. No. Hazlo tú entonces. Tienen que saber contar hasta 10 para hacer esto. Así es como lo hacen. Colocan un cerillo aquí, colocan un cerillo aquí, colocan otro aquí, con suerte no se irá rodando, y cuando colocan el último cerillo aquí, y así es como 4 más 5 es igual a 10 en inglés. 10. Oh. Sí, pero mira, yo hice 4 más 5 igual a 2, lo que probablemente es un logro mayor. A veces no sé para qué me molesto. Buena matemática, ¿no? ¿Cómo cantan los peces? Fred. Las aves cantan. Sí, los peces nadan. No me creen, ¿no? No, no te creo. No. Vengan hasta aquí a conocer a mi amigo Colin. Este es un pez muy común, como el que encuentran todos los días. Y se esfuerza. Está en el fondo de la pecera porque no puede flotar. Afortunadamente para él, como para muchos peces, tiene un saco de aire llamado vejiga natatoria. Adentro tiene aire y flota realmente muy bien. Los gases que produce le permiten decidir si quiere ir hacia arriba o hacia abajo en el agua. Y esta vejiga natatoria también puede producir sonido. Frota contra ella los pectorales para producir sonido. Y el sonido es amplificado como el sonido de la caja de una guitarra. No estamos seguros de la razón por la que produce el sonido. Tal vez esté enviando un mensaje. ¡Cuidado, hay peligro! O tal vez le dé un consejo a otro pez. ¡Mira, encontré comida! No lo sabemos. No sabemos mucho sobre el sonido. Sabemos que es muy bajo. No hay grabaciones de él. Probablemente suene un tanto así. Pero realmente es una pena que su sonido no sea así. Los 3 atunes. Bradshaw, bienvenida a ¿Cómo y por qué? Gracias, Garrett. ¿Puedes explicarme la técnica para soldar? Sí. ¿Cómo se hace? Este es un soldador eléctrico de arco y aquí tengo el transformador que hace el ruido. Sí, 2 electrodos, este descarga tierra y el otro está aquí en esta especie de pistola. sí. Aquí es donde se coloca la varilla para soldar. Lo que sucede es que cuando tocas el metal con la varilla para soldar, completas el circuito y se obtiene una corriente de electricidad muy caliente. Funde este lado del metal y este otro lado del metal. Y en el centro de la varilla para soldar también hay metal. Es como una zona de metal fundido y eso hace que se suelde. Y el flujo externo, que es esto gris, flota sobre el metal fundido y no permite que entre el oxígeno. Entonces, no se forman burbujas de aire adentro, Así se obtiene es un cierre hermético. Bien, ¿puedo aprender a hacerlo? Garrett, creo que deberías intentarlo. De Saquemos acuerdo. esto. Ahora creo que necesitaría un equipo de Así seguridad, es. ¿no? Ahora lo que debes hacer es frotar. El arte es literalmente frotar a lo largo del metal. Ve si Bien. puedes frotar a lo largo de ese metal. Aquí vamos, deseenme suerte. Manténlo a 45 grados y solo frótalo. No. Así es, bien hecho. Oh, ya veo, Más bien. cerca. Así es, un poco más cerca. Brillante, pero en verdad, Garrett, yo ya había soldado eso. Creo que deberías probar soldando con tu técnica. Ah, de acuerdo. Aquí vamos. Esta es una barra de metal. Pongámosla aquí y veamos si puedes soldar y unir los dos. De acuerdo, aquí vamos. Es la segunda vez, ya tengo práctica. Bien, hazlo lentamente. Así es, un poco más cerca, justo en ese hueco. Adentro, un poco más apretado. Así es, estás soldando, Garrett. Bien, manténlo firme. Bien. Veamos. Ah, ¿eso soportará? Esto Muy es bien, un examen. vamos a ver. Podría funcionar, Garrett.
Tu primera soldadura, mira esto. Ah, pero es sólida. Funcionó. Brillante. Gabriel, gracias. Pero, ¿para qué sueldas? Bueno, soy escultora y esculpo en metal. Todas mis esculturas son de metal y hago candelabros como este. Oh, bien. Y a nuestro alrededor hay otras esculturas. Gabriel, gracias por venir y mostrarme cómo. Gracias, Garrett. ¿Cómo evitan la comida envenenada? Estoy hablando de ser un rey en los viejos tiempos. Esto podría ser una empresa arriesgada porque había muchas personas que querían matarlo. Y una de las mejores maneras de hacerlo sin ser visto, Garrett, Lo siento, Fred. sería envenenando la comida del monarca. ¡Ah! Su almuerzo, señor. Pero por supuesto los reyes no eran tontos y lo que frecuentemente hacían era designar un catador oficial de comida para que probara la comida. Ese eres tú, Garrett. Y el catador probaba la comida antes que el monarca. Oh, muy bueno. Sí. Y una gran cantidad de catadores de comida murieron. No muchos solicitaban ese empleo en particular. Por supuesto, lo que hacía la situación aún mucho más difícil eran los kilómetros y kilómetros de pasillos en los gigantescos castillos, kilómetros de pasillos húmedos y oscuros entre las cocinas reales y los comedores reales. Muchas y muchas oportunidades para que el risotto real o el bistec real fueran adulterados con veneno antes de llegar al rey. ¡Santo Dios! Mira esa extraordinariamente extraña especie de avispa. Veneno. No, se debe haber ido, no se preocupe. Y para solucionar ese problema en particular, le pusieron un candado a la bandeja. Ah, ¿esas son nubes de tormenta? Maldición. Oh, ¡Derrotado por la tecnología! Y eso, por supuesto, hacía que fuera absolutamente a prueba de engaños. Gracias, sirviente. Ningún villano puede llegar aquí. Siempre y cuando nadie perdiera la llave, Sean. Oh, no. ¿Alguien tiene un abrelatas? ¿cómo saben a dónde van? Yo tengo un muy buen sentido de la orientación. Tal vez ese sea el caso, Fred, pero si te pierdes en el medio del mar, ¿cómo sabrías cuál dirección es cuál? Para eso necesitas una brújula, para saber a dónde está el norte. Ahora, ¿cómo es que funciona una brújula? Dentro de una brújula hay una aguja magnética. Y el magnetismo comienza con esto. La magnetita, o como se le solía decir, piedra imán, es magnética naturalmente y proviene de debajo de la Tierra. La piedra magnética se forma cuando una piedra con mucho hierro se enfría muy lentamente. Cada átomo de hierro es un imán natural, con un polo norte y sur. Y cuando está caliente, todos estos pequeños imanes se mueven en todas direcciones. Y si la piedra se enfría rápidamente y se solidifica cuando están apuntando en distintas direcciones, los imanes se neutralizan entre sí y ninguna parte de la piedra es magnética. Pero si se enfría lentamente, cada uno de estos imanes tienen suficiente tiempo para alinearse con el imán natural de la Tierra y entonces se forma un imán gigante. Se puede hacer una brújula con esta piedra imán, pero debido a que no son muy comunes, se ha aprovechado el hecho que el magnetismo puede transferirse naturalmente al metal. Entonces, si tomo esta aguja no magnética y la froto sobre la piedra imán así, entonces se vuelve magnética. Trataré de hacer flotar esto en un recipiente con agua y finalmente la veremos detenerse. Y apuntará en una dirección norte-sur. Entonces pueden producir imanes en masa con esta simple piedra imán y ayudar a miles de barcos a encontrar su rumbo. Así es como...
¿Qué te traes ahora? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo hablan en Klingon? No puedes hablar Klingon. Es ficción de las películas de Viaje a las Estrellas. Es verdad, Fred. Los Klingons son los sujetos malos de Viaje a las Estrellas. Una de las quejas acerca de la serie original de Viaje a las Estrellas de los años 60 era que todos los extraterrestres hablaban un español perfecto. Y cuando comenzaron a hacer la serie de Viaje a las Estrellas de los 70, comenzaron a inventar un lenguaje Klingon para que pudieran hablar su propia lengua. Así que contrataron a un lingüista para que inventara un lenguaje completamente nuevo. Aquí tengo un diccionario Klingon completo con vocabulario y gramática. Hasta pueden conseguir los cassettes. Aprenda Klingon en una semana, garantizado para relacionarse con los Klingon vecinos. Como todo lenguaje, el Klingon refleja su cultura, por lo tanto, no hay palabras como por favor o gracias. Lo que sí hay son insultos. Con permisito. ¡Se aplastaron! No importa cómo sea, con Gansito Marinela acabarás chupándote los dedos. ¡Recuerda! Manimales. Es un animal que cuando salta utiliza más de 500 músculos y que tiene fama de ser nuestro mejor amigo. Coloca las manos así y con la ayuda de una lámpara podrás jugar con el único perro que no hay que sacarlo a hacer pipí de noche. Espera a otro Manimales aquí en Discovery Kids. Cuando los animales están en peligro, este tigre es de propiedad del señor Grom. No pienso devorar la programación por animales insignificantes. Un grupo de chicos sabrá cómo ayudarlos. Esto no está bien. Debe haber algo que podamos hacer para evitarlo. Barrett es el cerebro detrás de estos héroes. Este es el lugar para Con. Y Kat, Elisa y Noah harán lo imposible para detener cualquier amenaza. No te pierdas las historias más emocionantes en las aventuras de Art. Tenía que ser aquí en Discovery Kids. Ya volvemos con cómo y por qué. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo 5 y 3 hacen 4? ¿Ah? Si estás hablando de matemáticas, Fred, 5 y 3 es 8. Eso crees, pero... Ah, sí, pero yo me encargo de la lógica. ¿En serio? Y 5, y 3, 11, 4, 9. Estaremos aquí Esto por es mucho un tiempo. como matemático y por esa razón lo hago yo. Este es mi problema. Quiero hacer un budín de arroz. Tiene que tener exactamente 4 unidades de leche. Mi problema es que tengo 2 jarras. Una que contiene 5 unidades, la otra que contiene 3. ¿Cómo hago para medir exactamente 4 unidades? Es difícil. Les mostraré Sí. cómo. Bien, miren detenidamente. Coloco la jarra de 5 unidades aquí, Sí, hasta el tope. hasta el tope. Bien. Y coloco esto dentro de la jarra de 3 ¿Hasta el unidades. Hasta el tope, bien. Sí, Luego la vuelvo a colocar aquí. sí. ¿Y qué me queda en el 5? 5 menos 3 es, Gareth. 2. Quedan 2 unidades. 2, bien. Y coloco las 2 unidades en la jarra de 3 unidades. Sí. Bien. Y vuelvo a llenar la jarra de 5 unidades. Bien. Sí. Tengo la jarra de 3 unidades. 2 unidades. 2. Ahora la lleno hasta el tope. Estás agregando una unidad. Así es. He sacado una unidad de la unidad de 5. 5 menos 1 es igual. Es 4. 4. Y así es como 5 y 3 hacen 4. Buena lógica, pero ¿dónde está mi budín? ¿Cuán antigua es la cirugía plástica? Carol, tú no la necesitas, ¿no? ¿Cuán antigua crees que es la Eres cirugía tan plástica? bonito. Creo que cerca del tiempo en que comenzó el cine. Tal vez unos 200 años. No. Fred, tú debiste hacerte algunos retoques, ¿alguna idea? Es algo estadounidense de los 60. En realidad, ambos están muy equivocados porque hace más de 2000 años los médicos de la India realizaban maravillosas cirugías que incluían la cirugía plástica. En esa época, ciertos delitos eran castigados cortando una oreja o la nariz, así que en esa época había un gran mercado para la reconstrucción de narices y un médico llamado Shushruta desarrolló varias técnicas de cirugía para reconstruir una nariz. Esto es lo que se hacía. Se cortaba un triángulo de carne al costado de donde la nariz solía estar y se retiraba
y se colocaba sobre el agujero. Si observan bien, no está completamente cortado. Hay un pequeño grupo de venas y nervios adheridos al lugar donde estaba la carne. Así que la carne permanecerá viva. Y como está viva, seguirá creciendo y creciendo en el resto del rostro. Con un par de sorbetes aquí se hacen unas fosas nasales razonables y cuando finalmente se injertaba y cicatrizaba, se podía cortar esa parte de la carne, la que de todas maneras no era muy atractiva, y les quedaba algo que se asemejaba bastante bien a una nariz. Pero además de cirugía plástica, también hacían cirugía interna. Digamos, por ejemplo, que un paciente con el intestino dividido visita a un médico indio. No se puede coser un intestino dividido con hilo porque el hilo se pudriría e infectaría la herida. Y esto es lo que hizo Sushruta. Tomó hormigas bengalíes negras. ¿Qué? Sí, aún vivas. Estas hormigas pequeñas, ¿ven las fauces, las mandíbulas? Lo que hacía era, decía, ven aquí, hormiga. E introducía una hormiga en la herida y esta picaba a ambos lados de la herida y los mantenía unidos así. Hacía eso varias veces con distintas hormigas, hasta que todo estaba unido, y lo interesante es esto. Luego tomaba el cuerpo de las hormigas y jalaba desde la cabeza, dejando las mandíbulas unidas a la herida, y así cosía al paciente. Y esto es lo interesante, porque el cuerpo de las hormigas está repleto de ácido fórmico, un antiséptico que ayudaba a cicatrizar la herida. Estas técnicas para cirugía interna y la reconstrucción de la nariz eran la cirugía plástica de hace 2000 años, mucho antes de que Fred la necesitara. ¿Cómo recojo una cosecha sin tocarla? La cosecha de la que hablo es la cosecha de arándanos agrios. Cuando llegue Navidad, todos comeremos pavo. ¿Qué comemos con el pavo? Salsa y gelatina de arándanos. Exactamente. El problema es que el arándano crece en arbustos muy pequeños. Algunos solo tienen medio metro de altura. Si se utilizaran personas para recogerlos, tendrían que inclinarse sobre ellos y se lastimarían la espalda, y eso no es nada bueno. Sin embargo, los arándanos, al igual que las manzanas, flotan en el agua. Y los granjeros de Nueva Inglaterra, que cosechan millones y millones de arándanos, utilizan este sistema para recoger la cosecha. Aquí tenemos arbustos de arándano con unos arándanos pequeños encima. Lo que hacen es esto, ¿pueden creerlo? Inundan las plantaciones de arándanos. Aquí vamos. Esperan hasta que hayan madurado para ser cosechados e inundan todo con mucha agua, casi hasta la cima de los arbustos. Luego utilizan una máquina para revolver el agua de alrededor y para que los arándanos caigan de los arbustos, y los arándanos luego flotan sobre la superficie del agua. Luego los recogen todos con otra máquina y luego simplemente los envasan para que estén listos para el mercado. ¿No es fantástico? Lo siento, no lo creo. Entonces mira esto, aquí está la máquina que revuelve el agua y hace que los arándanos caigan de los arbustos, flotan en la superficie. Y aquí viene la próxima máquina que los junta todos y finalmente, como antes dije, son recogidos de la superficie y enviados al mercado. Así es como recogen una cosecha sin tocarla. ¿Cómo pueden disfrutar las subidas y bajadas al conducir una bicicleta? El ciclismo es muy divertido. Bueno, hacerlo colina abajo es divertido. Ir hacia arriba es un trabajo un poco duro. La bicicleta funciona con un movimiento giratorio. Los pedales dan vuelta y eso hace girar la rueda trasera. Déjenme mostrarles un artefacto que no da vueltas y vueltas. Va hacia arriba y hacia abajo. El pogo saltarín. Es muy divertido, pero no es bueno para las distancias largas. Déjenme mostrarles esto. Esta es una máquina que combina el movimiento hacia arriba y hacia abajo con el giratorio. Miren esto, parece una bicicleta común hasta que la miran de cerca. Pueden ver que parece tener dos cuadros, el primero y el segundo. Y si la miran de frente, se darán cuenta de que los pedales se enfrentan en vez de estar uno arriba y el otro abajo. ¿Cómo demonios se conduce una bicicleta así? Y la respuesta está en el segundo cuadro. El segundo cuadro de abajo se conecta a la manivela. Y la manivela se mueve por el peso del ciclista mediante el asiento. ¿Funciona? Bueno, en realidad funciona bastante bien. Esto es muy eficiente porque utiliza la gravedad para mover la bicicleta. Mi peso sobre el asiento baja. Mientras suben los pedales bajan, baja el asiento. Los pedales bajan, el asiento baja.
Al conducir una bicicleta así, la gente seguro los mirará mucho. Pero les diré algo. Esto es muy divertido. Y así es como pueden disfrutar de las bajadas y subidas al conducir una bicicleta. Así es como. Ahora, ¿cómo puedo hacer que hagan ruidos extraños? Gareth, bienvenido de regreso. Gareth, allí Verte estás. es un placer. Siéntate. Me alegra que estés aquí. Te extrañamos. Sí. Sí, siéntate. Tanta amabilidad es sospechosa. Siéntate, viejo amigo. Lo siento mucho. ¿Qué fue eso? En realidad un cojín ruidoso. Sí, una vieja pero muy divertida broma. El problema es que un cojín ruidoso solo funciona una vez. Sí. Porque luego hay que volver a inflarlo. Es muy difícil de ocultar y no hay un control del tiempo. Entonces, para llevar el cojín ruidoso hasta el nuevo milenio, unos ingenieros de Estados Unidos han tratado de reemplazarlo con la nueva tecnología. Y para hacer esto han tenido que ir hasta la esencia del mismo. Estudiaron algunas fórmulas. Esta, involucrando la relación presión-volumen de un fluido que se mueve. Sí. Esta de aquí, esta es fantástica. Esta tiene gas comprimido en un tubo flexible. Por supuesto. La transición del fluido laminar al turbulento era crucial. Y también la impedancia de un parlante de audio. El tiempo era importante. Y formaron un sistema de radioseñales y un microteléfono ergonómicamente diseñado. ¿Lo hicieron? ¿A qué se parece? Es esto. El cojín ruidoso a control remoto. ¡Wow! Todo lo que tienen que hacer es colocarlo junto a un amigo, Fred, y presionar este botón. Disculpe, lo siento mucho. Y por supuesto pueden hacerlo muchas veces. No, lo lamento. Y no tienen que pasársela soplando. En serio, lo lamento mucho. Y así es como puedo hacer que hagan ruidos extraños. Oh, en verdad, lo siento mucho. ¿Cómo llegan al país de nunca jamás? ¿Como Peter Pan? Sí. Sí, los niños deben pensar cosas mágicas y Sí, bonitas. esa es una manera de hacerlo. Hace unos 100 años, un escenógrafo victoriano llamado George Kirby simplificó y revolucionó uno de los mejores efectos especiales de la época. Cuando J.M. Barrie escribió la historia de Peter Pan, colaboró con George Kirby para que pareciera que los actores flotaban sobre el escenario y así es como lo hizo. Utilizó un mecanismo muy sencillo llamado polea. Normalmente se utiliza para levantar pesos pesados con poco esfuerzo. Por ejemplo, mi pequeño amigo de piel que pesa 2 kilogramos puede levantarse con el esfuerzo de 1 kilogramo. Entonces, una persona de 70 kilogramos puede ser levantada por un peso de solo 35 kilogramos. Y utilizando cables de acero muy delgados y aprovechando el efecto pendular, era posible hacer que pareciera que Peter Pan y sus amigos podían volar de un lado del escenario al otro. Esta técnica aseguró el éxito de Peter Pan en su noche de estreno. Hola, soy una niña buena. Mi nombre es Peter Pan. Acabo de venir volando del país de nunca jamás. Oh, nunca jamás. Oh. No, nunca. Estoy buscando mi sombra. No puedo encontrarla. Alguien me la ha quitado y tampoco encuentro a Campanita. Oh. ¡Campanita! Oh. ¿Dónde estás, Campanita? Oh. Si creen en las hadas, aplaudan. Oh, sí, yo creo en las hadas, sí. Supongo que creen que esto es gracioso, ¿no? Con la vívida imaginación de J.M. Barrie y las habilidades de ingeniería de George Kirby, así es como llegan al país de nunca jamás. Y esto fue ¡Todo! Por ahora! Quiero hablar contigo. La próxima vez tú serás el hada madrina, te lo Muy bien, aseguro. Fred.